8:24 durante, pues creo que todo el año pasado, y si no es que desde el 2023, nosotros preguntábamos, cada vez que en la conferencia mañanera el gobierno decía, en aquel entonces el gobierno de López Obrador, luego también lo ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando decían México no tiene un problema grave de adicciones, nosotros preguntábamos, y si no tiene un problema grave de adicciones, ¿qué son esas imágenes que nosotros presentamos en nuestras crónicas? Si no hay tantas adicciones, ¿por qué a la vista parece haber un crecimiento de vendedores pequeños, de narcomenudistas? ¿Por qué hay tantas detenciones de narcomenudistas? ¿Por qué hay tanta violencia asociada todavía a las drogas? Decían, pero pues debe haber un dato, debe haber una estadística. ¿Cuál es la estadística? ¿En qué se basa el gobierno federal para decir de manera recurrente en las conferencias que México no enfrentaba o no enfrenta un problema grave de adicciones? Nosotros dijimos en varias ocasiones aquí que la cifra actualizada, la cifra más reciente, oficial que tenía el gobierno mexicano, había sido producto de una encuesta nacional que se levantó en el gobierno de Peña Nieto en el 2016 y que se presentó en el 2017. Esa era la cifra oficial, esta encuesta nacional de adicciones, consumo de alcohol y consumo de tabaco. Nunca obtuvimos una respuesta, nunca. Ya saben, la respuesta que teníamos de Palacio Nacional venía por el lado de esas personas que ponen a hacerle, ponían y ahora le siguen haciendo preguntas al presidente o a la presidenta, que hay una campaña de gente que pregunta y dice y que no cree que en México se han reducido las adicciones o que México no enfrenta un problema de adicciones. Seguimos preguntando. Y un día, en una mañanera, el presidente López Obrador o Jesús Ramírez, su vocero, que era quien llevaba este tema de adicciones, dijo que sí, que se había encargado levantar una nueva encuesta de adicciones. Dijimos, bueno, no estábamos tan desviados. Entonces, no hay un dato del gobierno en el tema. Después, el 31 de julio, Sofía, 30 de julio del año pasado, el presidente López Obrador dijo que en agosto presentarían los resultados de la encuesta. Bueno, muy bien, estábamos atentos, dábamos por descontado que iba a ser una encuesta que vendría pues al gusto de López Obrador con sus otros datos, pero dijimos a ver qué presentan. Para nuestra sorpresa se fue agosto y no presentaron nada, se fue septiembre y no presentaron nada. ¿Y se fue López Obrador? Se fue López Obrador y no presentó nada. Entonces decían que habían levantado una encuesta, dijeron que le iban a presentar y no supimos nada. Nosotros comenzamos a preguntar, ¿se habrá levantado la encuesta? ¿Se habrá hecho? Y si se hizo, ¿por qué no se presenta? Llegó el gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum dijo, México no tiene un problema grave de adicciones. Volvimos a preguntar por qué lo dice. Después, en alguna crisis, la presidenta Sheinbaum dijo, es que las familias mexicanas nos cuidamos, por eso no tenemos un problema de adicciones. Esto ya a finales de noviembre. Seguimos preguntando. Terminó el 2024 sin cifras, sin datos. La semana pasada tuve oportunidad en un par de conversaciones de hablar con funcionarios del gobierno. No doy sus nombres porque fueron conversaciones informales. Y en las dos me dijeron, la encuesta sí se hizo. Uno de esas personas me dijo, pero se hizo mal. La otra persona me dijo, pero no se hizo bien. Digamos, muy cuidadosos, muy cuidadosos. Y por lo tanto, pues una me dijo, la vamos a volver a hacer, y otra me dijo, la estamos reelaborando. Está bien, era lo mismo. Conclusión, sí se hizo una encuesta, pero no se hizo bien o se hizo mal. Pónganle el término que quieran y estamos haciendo otra a la mayor velocidad posible. Algo publiqué el domingo en Excelsior, sin dar fuente, de manera cuidadosa, diciendo, ahora sabemos que sí se hizo la encuesta, que no se hizo bien y que se va a reformular, se va a rehacer esa encuesta para que pueda haber una cifra oficial
de adicciones en México, de consumo a las distintas drogas, de consumo de alcohol, en fin, de todo lo que traen estas encuestas. Al día siguiente, ayer, el lunes, La Jornada publicó una nota muy completa, ¿no? Citando, o refiriendo más que citando al secretario de Salud, a David Kersenovich, diciendo pues, que los datos eran incongruentes. Eso se publicó y que se había ordenado hacer una nueva encuesta. Y no sé si ante eso o porque así lo tenían programado, no importa, pero ayer en la tarde la Secretaría de Salud difundió esta tarjeta informativa muy cuidadosa para no meterse en problemas ni con el gobierno del presidente López Obrador, ni con los medios de comunicación, ni con nadie, y la leo tal cual. Ciudad de México, 27 de enero de 2025, salió más o menos en la noche. Ya en la noche, si en horas de la noche. Yo te diría 7:30 por ahí. 7:30 de la noche, cerca de las 8. Ciudad de México, 27 de enero de 2025. Leo, tal cual, la tarjeta informativa de la Secretaría de Salud con respecto a la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones. Los estudios académicos realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto de Neurobiología de la UNAM, entre otros, sugieren que el uso de drogas adictivas ha tenido un cambio significativo después del COVID, mismo que es necesario evaluar. Al ser un problema de salud pública con consecuencias severas en comportamiento, afección cognitiva e incluso trastornos neurobiológicos, la Secretaría de Salud ha decidido profundizar los estudios sobre adicciones que investiguen el impacto del consumo de drogas en el país, considerando todos estos aspectos de manera que, más allá de los datos estadísticos, contribuya al diseño de medidas de salud pública como prevención, reducción del daño y rehabilitación. En paralelo, es decir, están haciendo una evaluación, y en paralelo a la investigación que se llevará a cabo en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y el INEGI, se está realizando un levantamiento exhaustivo de estudios clínicos y básicos que se llevan a cabo en el país en relación con las adicciones, incluyendo datos de los centros de integración juvenil. Los resultados de estos estudios se obtendrán este mismo año. Bueno, con un equilibrio para no tocar, para no cuestionar, para nada. La Secretaría de Salud está diciendo, no hay una estadística, no la tenemos, pero la vamos a tener este mismo año. Así lo quiso informar la Secretaría de Salud. Entonces, pues esperaremos, vamos a ver si cumplen, supongo que sí lo harán. Y este mismo año, este 2025, por fin, el gobierno federal podrá actualizar la cifra de adicciones en México. La cifra de 2017, 8 años después, tendremos una actualización de esa estadística. Manuel. La verdad es que va a ser bien complicado, Ciro, sostener para ese momento, porque además entiendo por qué la presidenta dice no tenemos un problema grave de salud, porque no hay una evidencia distinta. Está bien sencillo, Ciro, no tenemos una evidencia que diga lo contrario. Y evidentemente cuando toman en cuenta que la presidenta Sheinbaum es una científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues entendemos que está siendo apegada a lo que tiene a la mano. Entonces no hay esa evidencia. Pero dados los años que van a pasar entre ese y el levantamiento que ahora vamos a ver, porque la van a volver a levantar, eso de los estudios complementarios, pues evidentemente me suena a que, y ya ves que lo platicamos en su momento, ¿no? Acá algo estaba mal, y si algo está mal, no está bien hecho, no lo van a presentar, no pueden presumir algo que está mal, porque me imagino que lo que necesitan es la certeza de la claridad de la información, ya no son López Obrador. López Obrador no le importaba lo mal hecho. Y esto creo que estaba tan mal hecho. Ni siquiera López Obrador se atrevió a difundir. Imagínate lo mal hecho que debió haber estado. El dato que dábamos ayer en la encuesta de nada más. 2017, el porcentaje de mexicanos que consumían de manera excesiva alcohol en exceso, rondaba el 20%, 19 y tantos. En esta encuesta que dijeron pues van a ser nuestros otros datos, salió 4%. 4%, la gente dejó de beber. Pero incluso si lo hubieran cuchareado, lo hubieran subido ¿qué? A 6, a 7, a 8.
¿no? pues empiezas a entrar ya ahí en riesgos de que te filtren información, Sí, de por muchos supuesto, otros riesgos. por supuesto. Ni López Obrador se atrevió a difundirla. Tendremos este año encuesta de adicciones, eso es lo relevante.